inductivista es a través de la experiencia. Experiencia. Aparte es la que se suele tomar en el parcial, por eso no es arbitraria mi decisión. Quiero hacer un recorte del texto. No es una única alternativa, ¿no? Pero una manera de intentar justificar el principio de inducción sería a través de la experiencia. Por ejemplo, así, miren. Decir, bueno, en el pasado hice una inferencia inductiva, utilicé el principio de inducción y salió todo bien. Otro día hice una inferencia inductiva, utilicé el principio de inducción y salió todo bien. Un tercer día hice una inferencia inductiva, utilicé el principio de inducción y salió todo bien. Por lo tanto, como ya me funcionó antes, está justificado el principio de inducción. Esa sería la justificación por experiencia. ¿Lo repito? Porque no funciona. No sé si se dan cuenta que tiene algo parecido a lo que ya veníamos haciendo. Lo que está diciendo es que esta manera de intentar justificar el principio de inducción es decir, bueno, lo justifico a través de la experiencia. ¿Qué quería decir eso? Que ya lo apliqué antes varias veces y funcionó. Entonces, como en el pasado lo apliqué varias veces y funcionó y nunca me falló hasta ahora, lo que estoy diciendo, bueno, a partir de eso queda justificado siempre el principio de inducción. ¿Qué tipo de razonamiento es ese que yo estoy describiendo ahora? Ese mismo, inductivo. Se ve el problema, lo mismo que dijiste vos. Estás tratando de justificar el principio de inducción para justificar las inducciones a partir de la inducción. O sea, un círculo. Un círculo vicioso, digamos, ¿no? Es decir, para justificar A, suponete que A es una afirmación cualquiera, ¿no? Yo te recurro a B, otra afirmación. Para justificar B, C. Y para C, vuelvo a A. Es como un círculo. Vuelvo al principio. ¿Sí? Es como si para comprobar si lo que dice un diario es correcto, vuelvo a comprar ese mismo diario otra vez. Y sí, va a ser lo mismo, es el mismo diario. ¿Sí? Y acá es parecido, está recurriendo a la inducción para justificar la inducción. O sea, a eso mismo que tenés que justificar, estás recurriendo para justificarlo. ¿Se entiende el problema? Lo que estaba flojo de papeles era la inducción. ¿Qué haces para justificarlo? ¿Otra vez inducción? Tendría que ser independiente la justificación de la inducción. ¿Se entiende lo que digo? Para que la justificación sea más sólida, tendría que recurrir a otra cosa que no sea la inducción. Porque lo que está en discusión es la inducción. Si lo que está en discusión es la inducción, yo no puedo usar eso para justificar la inducción. Dije muchas veces inducción. Me pagan. Así como hay gente que le pagan por visualizaciones, a mí me pagan por decir inducción. Bueno. Pregunta sobre esto. A ver si se entendió. ¿En qué modo queréis preguntar? Popper no va a decir que hay un círculo. ¿Sí? No va a decir que hay un círculo, no lo dice así. Lo que él dice es que este intento de justificación te lleva a un regreso al infinito. Un regreso al infinito sería cuando yo hago esto. Yo le digo, bueno, muchachos, determinada afirmación es verdadera. A, suponete. Sea lo que sea. Ah, sí, yo te pregunto, ¿por qué A es verdadera? Bueno, porque B es verdadera. Ah, bueno, ¿por qué B es verdadera? Porque C es verdadera. ¿Y por qué C es verdadera? Porque D es verdadera. Y así al infinito. Esto que hacen los niños de preguntar por qué todo el tiempo, por qué, por qué, por qué, por qué, vieron que eso no termina bien en la realidad, ¿no? Bueno, el problema de un regreso al infinito es que siempre se pueden seguir preguntando por qué, seguir pidiendo razones, y es como que la justificación no termina nunca. Siempre tenés que estar aduciendo nuevas razones para justificar lo que afirmaste antes. Como que no tiene punto de término esa justificación. Eso es un regreso al infinito.
Ahora digo cómo se relaciona con esto, pero ¿se entiende lo que es? Es que yo estoy justificando algo, me preguntan por qué, pongo otra cosa para justificarlo, después otra, y ese proceso en principio no tiene término. Cuando pasa eso, cuando la justificación no tiene término, porque frente a cada cosa que yo digo me pueden seguir preguntando por qué y yo tengo que buscar nuevas razones para justificarlo, eso es el regreso al infinito. No tiene como final la justificación. Y como no tiene final, para Popper, eso no es ninguna justificación en absoluto. ¿Cómo? Y quilombo, ¿sí? ¿Qué? Sí. No es que esté mal, es otro problema. Son los dos que se están dando. Pero claro, si lo ponemos así, está mal. No es lo que dice Popper estrictamente hablando. ¿Sí? En realidad, lo que dice Popper es que cuando vos intentás justificar el principio de inducción a través de la experiencia, te conduce a un regreso al infinito, y eso para él es como no haber justificado nada. Pero es simple lo que es al infinito. Es que yo les afirmo algo, me preguntan cuáles son las razones, yo les digo, bueno, B son las razones, ¿y cuáles son las razones de B? Bueno, C son las razones de B, ¿y cuáles son las razones de C? D son las razones de C, y así voy todo el tiempo dando nuevas razones. ¿Sí? ¿Cuál sería el final de eso? Bueno, o que se cansen, se agotan de preguntar por qué, pero no terminó ahí, simplemente se cansaron, o que haya una afirmación que no necesite justificación. Ese sería el final, pero eso no sé si existe. Parece que yo siempre puedo seguir preguntando por qué algo es cierto, o por qué yo creo que algo es cierto. ¿Sí? Cuando llego a ese punto, dice Popper, caigo en un regreso al infinito y por lo tanto eso no es una verdadera justificación. O sea, como que está diciendo, si ustedes intentan justificar el principio de inducción para a su vez justificar las inferencias inductivas en la ciencia y recurren a la experiencia, ese camino no tiene salida. Lo llevo a un regreso al infinito, que en el fondo es como decir, no se puede justificar. Ese sería lo que quiere llegar. Veo caras de desconcierto, así que escucho preguntas. Pueden decir, no entendí nada, pueden decir, no entendí ese punto.